Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al seminario Respondiendo al odio, estrategias y buenas prácticas para el abordaje de los discursos de odio sobre orientación sexual e identidad de género en redes. Esta es una propuesta de trabajo que hacemos desde el equipo de cooperación al desarrollo de Fundación Triángulo, desde Fundación Triángulo, en el año en el que estamos celebrando nuestro 25 aniversario, así que será inevitable que en las 3 sesiones que tiene el seminario alguna que otra reflexión hagamos de ese momento. Es normal, es lógico. Es una vivencia importante llegar a 25 años, que parece poco, pero no lo es, y puede parecer mucho, pero aseguro que tampoco lo es, porque a mí personalmente me ha volado. Comenzamos 3 sesiones de trabajo gracias a la colaboración de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, en las cuales vamos a abordar esta realidad desde distintos ámbitos. En el equipo creíamos que era importante pararse sobre el concepto, pensar sobre la idea de delitos de odio, analizar ese concepto, y nada mejor que por eso contar con Charo Alises y con Miguel Ángel Sánchez. Los dos son referentes. Charo es una referencia jurídica de altísima valoración en el activismo LGBT en este momento, pero Miguel Ángel es nuestro fundador y es actualmente nuestro presidente de honor. Es importante que esté con nosotros, especialmente por todo el aporte que ha hecho, pero también desde la actual presidencia y dirección de Triángulo, como reconocimiento a todo su aporte a lo largo de los muchos años, los 25 de Triángulo y los previos que tuvo, que han sido muchos, y mucho el aporte que ha tenido. Eso será la sesión de hoy. Pero en 2 sesiones posteriores queremos aterrizar un poco más sobre cómo abordar esos delitos, cómo atenderlos, cómo denunciarlos, y lo haremos con expertos y expertas en este tema y con referentes del Ministerio del Interior. Y en una última sesión queremos acercarnos a algo que nos parece imprescindible, que es el enfoque humano. La visión desde el corazón, desde lo vivido, desde la experiencia y desde el sufrimiento, porque inevitablemente está ahí, y enfrentarse a él ayuda. Y ayuda a superar la realidad sufrida, a empoderarse y a enfrentar con entereza el resto de la vida, que es lo que hay que hacer, vivir. Vivir con el respeto a los demás, a cada uno como sea, a cada una como sienta ser, y en definitiva crecer. Crecer como sociedad, crecer como personas y crecer como colectividad, que esperamos en los próximos meses pueda vivir la celebración de las legislaciones que llevamos meses, años defendiendo. La legislación sobre políticas LGBTI, pero permítannos que destaquemos la legislación sobre derechos humanos de las personas trans. Estamos trabajando, lo saben, lo sabéis, con esas legislaciones, y también por la Ley de Igualdad de Trato, imprescindible para esta organización como marco general contra la discriminación. Y con una ley que para nosotras y nosotros como entidad es importantísima, que es la Ley Estatal de Cooperación al Desarrollo, que también está en el trámite del Congreso en este momento. Todas esas legislaciones nos permitirán avanzar hacia una sociedad mejor, hacia un mundo mejor y hacia la implicación de nuestro país en el reconocimiento hacia la dignidad de las personas, y en la implicación en entender que eso no tiene sentido pelearlo solo en nuestro país, que tiene sentido pelearlo en todo el mundo, y desde Triángulo siempre lo hemos entendido así, siempre lo hemos tenido nítidamente claro. No tiene ninguna lógica pelear por la igualdad social LGBTI en la ciudad en la que vivimos, en la región, en la comunidad autónoma en la que vivimos, en el país en el que vivimos, si no nos emociona y nos rompe por dentro que esas libertades no se puedan vivir en el resto de los países del mundo. Desde el área de cooperación y desde Triángulo vamos a seguir peleando porque eso se siga haciendo así y avancemos en esa agenda, pero hoy lo que nos toca es reflexionar sobre los delitos de odio. Y como este espacio está saliendo adelante gracias a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, nada mejor que poder abrirlo con el saludo de la secretaria, con el saludo de Ángeles Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángeles, y bienvenida. Estimado José María, estimadas amigas y estimados amigos, es para mí un honor participar en la apertura de este nuevo seminario sobre los discursos de odio que organiza la Fundación Triángulo con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ellos muestran el reconocimiento que la cooperación española otorga a la Fundación,
un actor clave en el ámbito de los derechos LGTBI y en el impulso de la Declaración de Mérida, por la cual las agencias de cooperación para el desarrollo hemos asumido la incorporación de esta perspectiva en nuestro trabajo. En los últimos años, la lucha por los derechos civiles de las personas LGTBI se han traducido en importantes victorias en diversas partes del mundo, especialmente en Occidente, con avances en materia legislativa y un decidido esfuerzo por parte de muchos estados para fortalecer la protección de los derechos humanos de este colectivo. Sin embargo, aún quedan grandes retos. En África y Oriente Medio, especialmente, existe una gran intolerancia hacia la diversidad sexual. La homosexualidad es ilegal en unos 80 países y en 10 de ellos se castiga con la pena de muerte. Asimismo, las personas LGTBI son uno de los colectivos más vulnerables en situaciones de crisis humanitarias, procesos migratorios, catástrofes naturales o situaciones de conflicto. España, junto a países como los Países Bajos, Argentina o Uruguay, está a la vanguardia de la defensa y promoción de los derechos LGTBI y cuenta con una opinión pública muy comprometida. Nuestro país ha hecho de la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género una de sus prioridades en materia de promoción y protección de los derechos humanos de su política exterior, impulsando numerosas acciones en diferentes foros. Somos miembro fundador de la Coalición por la Igualdad de Derechos. Desde 2017, España es parte del LGTBI Core Group de Naciones Unidas, que da visibilidad y apoyo a las demandas reivindicaciones de la comunidad LGTBI. Participamos activamente en el mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, planteando preguntas relativas a la protección de los derechos LGTBI y hemos desempeñado un papel activo en los procesos de elaboración y aprobación de las directrices de la Unión Europea sobre los derechos de las personas LGTBI de 2013 y sobre no discriminación de 2019. Igualmente, la protección y promoción de los derechos humanos se incorpora en todas las acciones de la cooperación internacional para el desarrollo y de la acción humanitaria que impulsan los diversos actores de la cooperación española, velando por garantizar la no discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género. Como muestra de nuestro compromiso con los derechos LGTBI y con el fin de seguir avanzando en este ámbito, hemos creado en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional un grupo de trabajo específico con el mandato de realizar, por vez primera, una sistematización de las iniciativas que la cooperación española ha realizado en estos años y del que emanarán unas recomendaciones para poder integrar esta perspectiva en nuestra actividad programática y de cooperación. Desafortunadamente, el discurso de odio se extiende tanto en los países occidentales, con legislación avanzada en materia de derechos humanos, como en los países que aún mantienen una actitud de rechazo hacia la diversidad sexual. Este se origina en la intolerancia frente a las manifestaciones que no coinciden con la norma que los intolerantes asumen como verdad. No buscan el diálogo, sino el señalamiento y estigmatización de aquellos que consideran como seres desprovistos de derechos de humanidad. Una sociedad sana debe erradicar por completo el discurso de odio. Por ello, damos la bienvenida a este webinario que tiene por objeto debatir su extremo más dañino, el delito de odio. Y es que, como afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de opinión no puede ofrecer cobertura al discurso del odio. Agradezco la organización de este foro y confío en un fructífero debate cuyas conclusiones permitan ofrecer a los legisladores y a la Administración nuevos argumentos y recursos con los que combatir el discurso de odio, así como abrir nuevas líneas de colaboración con los países socios para el establecimiento de sociedades abiertas, respetuosas y sanas. Muchas gracias. Buenas a todas, todos y todes. Para nosotras y nosotros desde Fundación Triángulo es un placer arrancar esta primera sesión del webinar que pretende abordar la realidad de los
discursos de odio por LGBTI-fobia y su impacto, ¿no? Sobre todo en redes sociales, que desafortunadamente últimamente sabemos muy bien lo que es movernos en este entorno. Prácticamente nuestra vida social ha cabido en el último año en la pantalla de un ordenador. Decía que para nosotras es un placer y siempre es grato estar acompañada de gente como la que me acompaña esta mañana, la que nos acompaña esta mañana, para hablar y compartir acerca de qué es un discurso de odio y también, de paso, saber cuál es la diferencia entre discurso y delito de odio y las diferentes acepciones que tenemos. Me acompaña Charo Alises, ella es abogada, doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga y coordinadora del Servicio de Atención Jurídica Gratuita a Víctimas de Delitos de Odio de este colegio. Ella es responsable de la Asociación LGBTI Ojalá, autora de varias guías sobre bullying homofóbico, delitos de odio por LGBTI-fobia y antigitanismo. Y también está con nosotros Miguel Ángel Sánchez. Es licenciado en Filología Árabe y experto en cooperación internacional, fue fundador y presidente de COGAM, secretario general de FLGTB y es presidente de honor de Fundación Triángulo, organización, y hay que decirlo, y creo que estamos en las fechas para ello, que fundó hace 25 años y que para algunas y algunos pues les ha supuesto un salvavidas y un espacio donde pues poder desarrollar su activismo, y les hablo en primera persona, lo cual agradezco, ¿no? No me entretengo mucho más, sí que me gustaría, bueno, pues que Charo y Miguel Ángel nos ayudaran a conocer o a profundizar acerca, decía, de lo que son los discursos de odio y nos ayuden a resolver algunas dudas como cómo podrían definirse los discursos de odio, cuál es la diferencia con los delitos de odio, y seguro que lo que nos dicen es muy interesante. Así que no robo más tiempo, si os parece bien, Charo, tomas la palabra en primer lugar y luego le damos paso a Miguel Ángel. Muchas gracias por la presentación, Silvia. Muchas gracias a Fundación Triángulo por invitarme, que siempre es un placer pues, compartir con activistas que llevan tanto tiempo luchando y trabajando por los derechos humanos de las personas LGBTI, compartir espacios como este para hablar y debatir sobre temas que nos preocupan, ¿no? Como por ejemplo el discurso de odio. Pues, estaba comentando Silvia cuál es la diferencia entre el discurso y el delito de odio. En realidad ambos son delitos contra, o sea, son delitos contra los derechos fundamentales. El discurso de odio es la antesala del delito de odio, pero es también un delito contra los derechos fundamentales de las personas, es un delito de odio en sí. Lo que pasa es que lo que se conoce como delito de odio quizás se entienda más como referencia a acciones, ¿no? Pues el delito de odio son los daños que se producen hacia una persona o hacia sus propiedades cuando esta persona o sus propiedades o las propiedades que son dañadas son elegidas específicamente por la pertenencia de la persona a una raza, una etnia, una religión, una ideología y en este caso, por ejemplo, una orientación o una identidad sexual, ¿vale? Podemos decir que el delito de odio hace referencia pues, a una acción de hacer daño por un motivo prejuicioso. En este sentido, todos los delitos que se comprenden dentro del Código Penal pueden ser considerados como delitos de odio si están motivados por un prejuicio. Es decir, lo que distingue un delito de odio de un delito común es esa motivación prejuiciosa. Entonces, cuando estamos ante un delito de odio, pues lo que se hace es que al delito común pues se le aplica el agravante del 22.4. Y esto significa que, como su propio nombre indica, es un agravante, en vez de aplicarse la pena dentro del arco de la pena, pues por ejemplo, una pena que sea de 3 meses a 2 años. Pues cuando es un delito de odio nunca se podrá aplicar la pena más pequeña, sino que se tendrá que aplicar la pena de la mitad que ofrece el Código Penal hasta arriba. Esa es la diferencia con el delito común. El discurso de odio es la antesala del delito de odio. También es un delito y según la ECRI, el Consejo Europeo contra el Racismo y la Xenofobia,
el discurso de odio comprende todas aquellas expresiones que promueven, inciten o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, entre otras, pues, el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra minorías, los inmigrantes, las personas inmigrantes y también, por supuesto, contra las personas LGTBI, ¿vale? Tanto el discurso de odio, como ya digo, es un delito contra los derechos fundamentales y atenta contra derechos consagrados en la Constitución, como la igualdad del artículo 1, como valor superior del ordenamiento jurídico, la dignidad de la persona, porque el discurso de odio atenta contra la dignidad, que es el valor jurídico que se protege contra el discurso de odio, y también atenta contra la prohibición de discriminación que está recogida en el artículo 14. Además, tiene mucha relación con el artículo 9 de la Constitución, que dice que los poderes públicos tendrán la obligación de remover los obstáculos que impiden la igualdad, ¿vale? ¿Dónde está el discurso de odio en el Código Penal? Pues en el famoso artículo 510, que yo creo que es de los artículos más largos del Código Penal. Este artículo, el 510, nos dice en su apartado 1 que se comete un delito, este delito, cuando se incita al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo de personas o una persona por su pertenencia a un colectivo determinado, por su raza, religión, ideología, en este caso por nuestra orientación o nuestra identidad sexual. Eso nos dice el 510.1, que hace referencia concretamente al discurso de odio. El 510.2 nos dice que nos habla ya de lo que se llama la injuria colectiva discriminatoria, ¿no? Quien efectivamente emitiese o difundiese informaciones injuriosas que atenten contra la dignidad de una persona, un grupo de personas, igual, ¿no? Por su pertenencia a una raza determinada, a una religión, a una etnia, a una nacionalidad, o por una orientación o una identidad sexual diversa, diferente. Y el 510.3 habla de lo que ya decía Silvia al inicio de la presentación, de lo que conocemos como ciberodio, ¿no? Y nos dice que cuando estos delitos que hemos mencionado antes, ¿no? La incitación al odio, la injuria colectiva discriminatoria, se hacen a través de las redes sociales, se aplicará la pena en su mitad superior. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las redes sociales tienen un poder expansivo mucho mayor que cuando las cosas, los discursos se emiten por otros canales que no son las redes sociales, ¿no? Ya sabemos que las redes sociales llegan a millones de personas y eso pues hace que los discursos de odio a través de las redes sociales tengan una gravedad importante. También es importante señalar sobre los discursos de odio que a partir de la reforma del Código Penal del año 2015 no hace falta que la incitación al odio propia de estos discursos tenga un resultado. Es decir, no hace falta que si alguien dice hay que matar a todos los maricones y luego se produzcan asesinatos de personas gays. No hace falta. Simplemente con decir eso de vamos a matar a todos los maricones ya se comete el delito del artículo 510.1. Es decir, ya estamos ante un discurso de odio punible, ya se comete el delito. Antes no, antes de la reforma del Código Penal del 2015, para que se cometiera este delito, además de decir estas cosas, tenía que tener un resultado. Es decir, si alguien decía, vamos a matar a los maricones, pues luego, para que realmente eso se pudiera entender que se había cometido el delito, tenía que producirse algún asesinato de una persona gay, ¿no? El tribunal, porque claro, cuando hablamos de discurso de odio, tenemos que tener en cuenta que hay un problema a veces entre delimitar dónde empieza el discurso de odio y termina la libertad de expresión, o dónde acaba la libertad de expresión y empieza el discurso de odio, ¿no? Ese límite a veces es muy complicado, y teniendo en cuenta que la libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática, porque es lo que distingue una sociedad democrática de una que no lo es, con lo cual cualquier limitación de la libertad de expresión tiene que estar muy justificada. En este sentido, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido en diferentes sentencias a intentar establecer unos estándares o una serie de ítems
para determinar cuándo nos encontramos ante un ejercicio de la libertad de expresión o cuándo se trata de un discurso de odio. ¿Y qué tenemos? Una serie de criterios que tenemos que examinar cuando estamos enfrente de algo que nos parece que puede ser un discurso de odio. Pues, lo primero, el contenido. Tenemos que ver qué se dice, ¿no?, en ese mensaje. La forma en la que se ha emitido el mensaje, ¿no?, el vehículo, ¿no?, porque no es lo mismo, como decía antes, hacerlo por redes sociales, que hacerlo por carta, que hacerlo de viva voz en un meeting que no se graba, etcétera, ¿no? Luego el tipo de autor, porque evidentemente no es lo mismo que una persona anónima diga ciertas cosas, ciertas barbaridades, que lo diga, por ejemplo, un representante político o un representante religioso, ¿no? Porque no tiene el mismo impacto y no tiene, no llega a la misma gente, ¿no? No influye en las personas de la misma manera. Luego, la intención, eso es muy importante, la intención que ha tenido esa persona a la hora de emitir ese mensaje, ¿no?, a la hora de decir lo que ha dicho. Por eso el Tribunal Supremo ya ha dicho que, por ejemplo, los chistes de los humoristas pues pueden estar amparados por la libertad de expresión y no considerarse discurso de odio, porque en realidad normalmente la intención de las personas que hacen humor es hacer humor, no es incitar al odio hacia nadie, ¿no? Y a pesar de que determinado humor nos pueda molestar o puede ser desagradable o censurable moralmente, pues entra dentro de la libertad de expresión. Y luego también dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hay que tener en cuenta el impacto que puede tener ese mensaje sobre el contexto en el que se produce, ¿no? Respecto al discurso de odio y las personas LGTBI, hay varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos importantes, como la sentencia Smith and Grace contra Inglaterra, contra el Reino Unido, el caso de Identova y otros contra Georgia. Este es el famoso caso de las Pussy Riot, ¿no? Ya sabéis, esas chicas que tenían un grupo punky, que iban siempre con pasamontañas de colores mochillones y un día pues se fueron a una iglesia ortodoxa y se pusieron a tocar y a cantar canciones en medio de una iglesia, ¿no? Canciones reivindicativas y tal, ¿no? Entonces, bueno, fueron detenidas, fueron encarceladas incluso, estuvieron en prisión preventiva, las juzgaron y las condenaron y las metieron y estuvieron 2 años en prisión. Y ellas recurrieron y llegaron hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo que lo que habían hecho era libertad de expresión y que no era incitar al odio hacia nadie, ¿no? Y luego una sentencia que sí nos compete a las personas LGTBI respecto al discurso de odio, a la incitación al odio, a lo que yo decía antes de la injuria colectiva discriminatoria, y es el caso Beslan y otros contra Suecia. Este caso, que ya os sonará cuando lo cuente, porque aquí ha pasado algo muy parecido, y fueron un grupo que se dedicó a lanzar, a irse a un colegio y meter panfletos diciendo bueno, contra las personas LGTBI, injuriando, diciendo que se estaba diciendo que las personas LGTBI éramos gente normal, pero somos enfermas mentales, en fin, diciendo una serie de barbaridades bueno, que al final el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dijo que eso no podía estar amparado en la libertad de expresión y que la discriminación basada en la orientación sexual era tan grave o es tan grave como la discriminación basada en la raza, el origen o el color, ¿vale? Luego, pues, tenemos otras sentencias muy importantes que, aunque no hacen referencia al colectivo LGTBI, pero sí son fundamentales para entender el discurso de odio, como la sentencia de Violeta Friedman o la sentencia del caso Makoki. La sentencia de Violeta Friedman era una señora que, bueno, cuando era pequeña, junto con su hermana y sus padres, fue internada en el campo de concentración de Auschwitz. Sus padres y su hermana fueron asesinados allí y ella se salvó. Y se pasó toda la vida luchando contra el discurso y los delitos de odio. Y entonces un día leyó en la revista Tiempo una entrevista que le hicieron a un criminal nazi que vivía tranquilamente en Fuengirola, que se llamaba León de Grey, en la cual este individuo lo que hizo fue decir que lo de las cámaras de gas era mentira y que él veía vivito y coleando a los judíos y no los veía chamuscados, etc. Una serie de barbaridades, ¿no? que humillaban a las víctimas del Holocausto. Entonces ella cogió y demandó a la revista Tiempo, le puso una demanda y en la instancia civil y bueno, se la desestimaron todo el rato y llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dio la razón porque dijo que la libertad de expresión no amparaba la humillación
en este caso, de las víctimas del Holocausto, ¿no? Y luego el caso McCaughey, que era el caso de es la primera vez que se utilizaba en una sentencia en España el término lenguaje de odio. Y esta sentencia hace referencia a un cómic que aparecía en la portada, una persona judía muy mal, en un muy mal aspecto, y se ve cómo iba a entrar en una cámara de gas y estaba comprándole jabón a un oficial de la SS. Entonces se entendió que eso no podía estar amparado en la libertad de expresión porque era una humillación a las víctimas del Holocausto, ¿no? Luego, bueno, hay otras sentencias del Tribunal Supremo que nos dicen que en caso de que tengamos dudas si estamos entre un discurso de odio o en el ejercicio de la libertad de expresión, siempre prima la libertad de expresión, ¿vale? El favor libertatis, por esa importancia que tiene la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática. Luego llegamos a una cosa que nos afecta mucho, que es el tema de los insultos. Ya sabemos que con el Código Penal nuevo, la reforma del Código Penal del 2015 despenalizó los insultos. Es decir, ya que te llamen maricón por la calle o que te llamen bollera de mierda por la calle, no es algo que tú puedas denunciar en un juzgado de guardia en la policía, porque ya no se considera delito, ni siquiera delito leve, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente pues yo siempre mantengo el argumento de que a mí me parece injusto haber hecho esto porque todos los insultos no son iguales. No es lo mismo que te llamen gilipollas por la calle o cabrón que te llamen maricón o que te llamen bollero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues gilipollas, cabrón, son insultos pues generales y tal, pero que llamen a una persona, a alguien maricón o bollera, no solamente afecta a esa persona, sino que además es un ataque a la dignidad de todas las personas LGTBI, no solamente de la persona que recibe el insulto, ¿no? O sea, tiene una connotación mayor, ¿no? Y tiene un ataque a la dignidad de la persona más importante que otro tipo de insultos que no son insultos discriminatorios, a mi modo de ver, ¿vale? Por eso también ha sido importante que las diferentes leyes autonómicas que se han ido aprobando en el catálogo de infracciones y sanciones se ha considerado como infracción estos insultos que han sido despenalizados, ¿no? Además, ya sabemos que los insultos hacia las personas LGTBI siempre han sido utilizados o son una forma de control social, porque muchas veces hay personas, parejas, que se inhiben de mostrar su afecto en público precisamente para no ser insultadas, con lo cual esa posibilidad de recibir un insulto ya es una forma de control social, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, sentencias sobre los insultos del Tribunal Constitucional, una sentencia del 232/2002 del 9 de diciembre, que dice que el derecho a expresar libremente una opinión no comprende el derecho al insulto, porque en realidad el insulto no sirve para expresar nada, el insulto sirve para ofender, ¿vale? No sirve, yo me acuerdo con una periodista que me preguntó cuando el tema de la ley LGTBI, y me dijo, cuando la polémica de si se meten los insultos y si eran libertad de expresión o no, y yo le dije, vamos a ver, tú para informar sobre una noticia necesitas incluir un insulto, y me dijo, no. Digo, o sea que si tú incluyeras un insulto y luego te quitan el insulto, tú podrías, tu información seguiría intacta, o sea, tu libertad de información seguiría intacta, ¿no? O sea que hay que distinguir entre la libertad de expresión y hacer daño, ¿no? Y querer ofender, tener la intención de ofender, ¿no? El Tribunal Constitucional igual nos dice que están excluidas de la protección del artículo 20 de la Constitución las expresiones vejatorias que sean oprobiosas y que resulten innecesarias para transmitir informaciones o opiniones de las que se trate, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta que los discursos de odio muchas veces provienen de gente que debería protegernos, ¿no? Proviene de líderes políticos, por ejemplo, ¿no? También proviene de líderes religiosos, de organizaciones sociales, de medios de comunicación y de particulares, ¿no? También hay que examinar de manera muy cuidadosa, ¿no? Cuando estamos ante el discurso de odio y las personas menores de edad, la infancia, la adolescencia, porque también cuando se habla de personas LGTBI se nos olvida que también hay personas LGTBI menores de edad y que el insulto a una persona LGTBI menor de edad sobre su orientación o su identidad, la humillación, ese discurso hacia esa persona menor de edad va contra la ley de infancia y adolescencia, es decir, y contra la ley de protección del menor, ¿no? Y atenta contra el interés superior del menor, contra la Convención de Derechos del Niño
que dice que hay que proteger a los menores de cualquier tipo de discriminación, y contrae la observación 14 Observación General 14 de 29 de mayo de 2013 del Comité de Derechos del Niño sobre el derecho del niño a que su interés superior sea tenido siempre en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, pues entrando en el tema del ciberodio, como ya he dicho al principio, el 510.3 habla del ciberodio y por su mayor repercusión y mayor difusión, pues lo que hace es que impone la pena en la mitad superior, ¿vale? Porque tiene una capacidad de expansión mucho más alta. ¿Qué pasa con el ciberodio? Pues que muchas veces ocurre que el servidor desde el cual se emiten esos discursos de odio a través de la red no está, en este caso, en España, sino que está en otro país. Con lo cual, pues España no es competente para poder perseguir esos delitos, y eso es un problema, ¿no? Por eso ha habido de convenios, incluso con plataformas como Facebook o Microsoft, o Twitter, que un convenio que se firmó en mayo del 2016 para intentar aunar estrategias y luchar contra el ciberodio, ¿no? Y hacer, bueno, pues una colaboración entre estas plataformas, entre los diversos países europeos, para poder perseguir estos delitos donde se produzcan, ¿no? Donde esté la plataforma. También un problema del ciberodio es la distinta concepción de la libertad de expresión que tienen en distintos países, porque ya sabemos que, por ejemplo, Facebook, que es una plataforma norteamericana, pues en Estados Unidos la libertad de expresión es muy amplia y además es muy peculiar, porque ya sabemos que si tú a veces en Twitter vemos insultos homófobos terribles, tú lo denuncias en Twitter y Twitter no lo quita. Sin embargo, solo hace falta poner un desnudo, aunque sea de una obra de arte, y en 0, te lo quitan. Y es por esa concepción distinta que tienen los diferentes países del concepto de libertad de expresión. Y no me quiero enrollar mucho porque no tenía mucho tiempo, y entonces, bueno, pues ya simplemente, si tenéis alguna duda, pues la vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. La verdad es que escuchándote, al final no dejan de producirse, si me apuras, hablando de leyes, emociones y sentimientos encontrados, ¿no? Creo que es muy importante poder adentrarnos en el ámbito de lo jurídico, porque sin duda también es una de nuestras herramientas y nuestra capacidad es quizá lo más poderoso que tenemos para seguir trabajando en avanzar en derechos. Pero también es verdad que hay cosas, como tú bien manifestabas, con las que irremediablemente no podemos estar tan de acuerdo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con las discriminaciones que hemos sufrido. De la mano de lo jurídico siempre va lo social, y de la mano de lo jurídico siempre ha ido el activismo. Y en ese sentido, Miguel Ángel, yo creo que puede ayudarnos mucho también a analizar, ¿no? Cuáles son las estrategias o desde dónde deberíamos elaborar nuestras estrategias para hacer frente a los discursos del odio, ¿no? En esa doble mirada, en cómo se montan o cómo se articulan y cómo podemos hacerle frente. A mí me parece muy importante tu visión, sobre todo por la experiencia de trabajo en el activismo que tienes desde hace años, y en Triángulo desde hace 25 años justamente. Bueno, muchas gracias, Silvia, por tus palabras, desde luego, y muchas gracias también a Charo por la fantástica intervención en que nos ha enseñado cuáles son algunas de las herramientas que tenemos para luchar contra el odio. Esto es muy importante. El movimiento social, el movimiento LGBT, siempre ha tenido claro que tenemos varias luchas a la vez. Una de ellas es la lucha legislativa. Yo creo que si algo puede vanagloriarse el movimiento LGBT español es que, junto con otros muchos aliados de los movimientos sociales, hemos conseguido ir transformando las leyes, y esas herramientas que nos ha mostrado Charo creo que hay que utilizarlas. Necesitamos siempre no permitir que se produzcan las agresiones sin responder con todos los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestra disposición. Y por supuesto el otro campo también es el campo social, ¿no? El campo de la sensibilización, el campo de ir transformando las percepciones sociales para conseguir una sociedad más igualitaria. Y en ese sentido, yo aquí es donde me quiero centrar, ¿no? En cómo hay una estrategia del odio, cómo hay una estrategia organizada
para provocar que unas partes de la población, incluso unas partes mayoritarias, se vuelvan contra las minorías o contra la diversidad, ¿no? Y lo hacen de una determinada forma en la que todos podemos caer, ¿no? Y nosotros hemos hecho un pequeño documento desde Triángulo Madrid que se llama La Estrategia del Odio. Quería compartirlo con vosotros. Hay una web que se llama laestrategiadelodio.org y aquí, bueno, pues hay diversos materiales. En concreto, en la parte de material es donde está nuestro documento de la Estrategia del Odio, ¿no? Y es un poco lo que voy a intentar compartir, pero tengo muy poco tiempo y, por tanto, os animo a que entréis en la web laestrategiadelodio.org y así poder verlo más en profundidad, ¿no? Para nosotros la estrategia del odio, y entro ya en ello, tiene varios pasos, ¿no? Uno de los pasos es reducir la individualidad al grupo, ¿no? Dejar de percibirnos como persona para percibirnos dentro de una comunidad cerrada que nos define completamente, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, o sea, esto que es una característica humana, los humanos necesitamos clasificar. Para saber qué es una mesa tenemos que tener una idea y definir más o menos qué características tiene una mesa y poder entenderla como mesa para diferenciarla de silla. Esto es normal, ¿no? Pero lo que ocurre con la estrategia del odio es que cogemos a las personas que somos intrínsecamente diversas y las encerramos en una comunidad y la entendemos como únicamente eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es más blanco? O sea, ¿por qué Obama, por ejemplo, es negro? Pues no está muy claro, porque la mitad de su familia, de su rama familiar, de sus progenitores, era de origen caucásico y la otra mitad era de origen afroamericano, pero lo definimos como negro, porque si no es blanco, es negro. ¿Qué es más hombre que el que no es marica? ¿Qué es más... entonces, es el cerrarlo en estas comunidades y dejar de percibirnos como personas sería el primer paso, ¿no? Por ejemplo, muchos judíos en la Alemania nazi ni siquiera eran creyentes, ni siquiera se sentían como, bueno, como una raza en absoluto, sino que, bueno, era una parte de su historia, pero nada más. Y, sin embargo, se les autodefinió, o sea, se les definió artificialmente como únicamente judíos. Y a partir de ahí toda su individualidad dejó de tener importancia porque los nazis, y con ellos una parte importante de la población, les definió de una forma que ya era independiente de lo que tú creyeras o lo que tú hicieras. Ya te habían autodefinido, te habían metido en un grupo y de ahí no podrías salir, ¿no? Ese es el primer paso, encerrar a la individualidad, encerrarlos en un grupo. El segundo paso sería hacer que la población les perciba como menos humanos, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezan todos los tópicos, ¿no? Es decir, los negros no son igual de inteligentes, los latinos son poco fiables, los homosexuales son degenerados, los judíos en realidad tienen unos intereses ambiciosos de controlar nuestra sociedad. Es decir, no son solo los otros, sino que además los otros son raros, no son como nosotros, no son realmente normales, son otra cosa, ¿no? Y todos estos estereotipos van calando en la población. Entonces, el tercer paso, y esto es muy importante, yo creo, el tercer paso de la estrategia del odio es provocar el sentimiento de amenaza. Es decir, no solo son otros, no solo son raros, sino que además ellos nos están atacando a nosotros. Es decir, los otros tienen unos intereses ocultos que están utilizando para atacar a las personas normales, ¿no? Los homosexuales quieren violar a nuestros hijos, los judíos quieren controlar la sociedad, los gitanos nos quieren robar, los emigrantes nos quitan el trabajo. Es decir, yo cuando al final me convierto en un racista, en un xenófobo, en un homófobo, en realidad no lo soy. Yo no soy malo. En realidad lo que estoy haciendo es defenderme. Son ellos, son los otros los que nos están atacando. Y esta estrategia la vemos muy claramente, ¿no? Por ejemplo, ahora de absoluta actualidad con el trumpismo, ¿no? Es decir, tú preguntas a esa gente que incluso asaltó el Congreso de Estados Unidos y ellos son los que están defendiéndose. Ellos son los que están defendiendo la democracia. Ellos son los que están luchando contra esta infiltración de pedófilos en la administración de Estados Unidos, como dicen los radicales de esa secta, como QAnon o Canon, como se llama. Ellos aseguran que los
pedófilos se han infiltrado y los demócratas en realidad son toda una red de pedofilia, y la gente nos parece increíble, pero se lo cree y cree que realmente está saltando el Congreso para defender la democracia, para defender a los niños contra esa red de pedófilos. Y es muy sorprendente, pero es así, ¿no? Entonces, es muy sorprendente también como, bueno, pues como un montón de gente de la Alemania nazi salió a apedrear judíos, pero no hay que irnos a la Alemania nazi, como ocurre un caso y de repente se quema, por ejemplo, toda una barriada de casas gitanas. No, es que los gitanos nos están robando, no, es que... Y quemas toda la barriada de gente culpable, gente inocente, gente... niños, no importa, tú te estás defendiendo. Son ellos los que nos están robando, son ellos los que están actuando contra nosotros, y nosotros tenemos que defendernos quemando toda una barriada o saliendo a golpear magrebíes por la calle porque se supone que ha habido un caso de una violación provocada por un magrebí. Entonces ya tenemos los 3 pasos. Ya no hay individualidad, ya se te considera como un grupo, solo como un grupo, ya solo eres gitano o judío o magrebí o homosexual. La segunda, ese grupo es menos humano, es raro, es extraño, no se comportan como las personas normales. Y tercer paso, ellos nos están agrediendo a nosotros, son los otros los que vienen a por nosotros. Y entonces, claro, el cuarto paso es, me tengo que defender, y me tengo que defender como sea, tengo que proteger a mis niños. Los homosexuales violan a los niños, tengo que proteger a mis niños, es lo más importante para mí. O ha habido un robo con asalto y asesinato de una señora anciana, tengo que defender a mis ancianos, tengo que defender a mis padres. Entonces, ante este miedo se provoca el cuarto paso, que es la agresión. Obviamente, esto no es nuevo, es que esto ya ha pasado, es que esto ya pasaba en la época medieval en España, por ejemplo, con los judíos. Los judíos había esos, lo que se llaman los pogromos, se atacaba la judería y se destrozaba todas las casas, pero no era por casualidad, no era porque un día se levantaban y, bueno, vamos a hacer esto, sino porque de repente corría un rumor que decía que había aparecido un niño asesinado, desmembrado, en una serie de ritos satánicos por parte de los judíos. Y la gente asustada pues salía a atacar lo que consideraban que les estaba atacando a ellos. Obviamente podemos entender que la población se cae y se deja llevar por la estrategia del odio, pero también tenemos que entender que hay unos instigadores, hay unos propagadores que saben perfectamente lo que están haciendo, como los trumpistas, como los que ahora llaman colonos a las personas, por ejemplo, que son de otras comunidades y que viven en Cataluña, o como los que van propagando que los homosexuales somos violadores, etcétera, ¿no? Es decir, ellos sí hay unos estrategas del odio y sí hay unas personas que difunden estas fake news o cualquier cosa que pueda provocar la crispación para que eche a rodar esta estrategia del odio. Y luego, bueno, pues en ese documento de la estrategia del odio tenemos algunas estrategias que pensamos que todos tenemos que pensar y tenemos que reflexionar, porque uno va a pensar, no, a mí no me va a pasar, esto no va a ocurrir, pero de repente violan a tu hermana o asesinan a un amigo, todo tu barrio se pone en contra, ¿y tú qué vas a decir? Por ejemplo, todos tus amigos han linchado a un magrebí. ¿Les vas a denunciar? ¿Vas a denunciar a tu familia porque han linchado a un magrebí? Porque se supone que él sabía quién había sido el violador y no lo quería decir. ¿Realmente lo vas a hacer? ¿O al final vas a meterte en la estrategia del odio porque tú también estás dolido y tú también has sufrido esa violencia por parte de una persona, no del grupo, no de la comunidad, pero es difícil separarse, decir, no, yo soy perfecto y yo no voy a caer nunca en esa estrategia. Tenemos que reflexionar mucho de cómo tenemos que pensar en las personas como personas y no como comunidades cerradas que no tienen individualidad y que no tienen responsabilidad individual. No me enrollo más, os animo a entrar en la página laestrategiadelodio.org y a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para construir una sociedad igualitaria donde podamos todos vivir y respetar la diversidad de los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que es un análisis que probablemente venga, o sea, aunque es un análisis que se lleva haciendo desde hace tiempo, vivimos unos tiempos en los que es más necesario que nunca
hacer reflexión y sobre todo también trabajar en esa estrategia para enfrentar al odio, ¿no? Aunque iba a decir que es mejor trabajar desde la prevención y sí que me gustaría que quizás pudiéramos hacer alguna reflexión sobre eso, pero no sé si llegamos demasiado tarde para esa prevención, no sé si todavía estamos a tiempo de poder abordarlo desde ahí. Y luego a mí sí que me gustaría también trasladarle a Charo qué capacidades tenemos desde el activismo, pero también desde lo jurídico, para realmente cuestionar primero esa prevalencia de que la libertad de expresión está por encima, o sea, ante la duda, por encima de los delitos de odio, y si hay alguna iniciativa o alguna posibilidad de que eso pueda llegar a cambiar, porque en realidad estamos viendo cómo los discursos de odio tienen un impacto y se transforman en delitos de odio, y cómo los delitos de odio son cada vez más frecuentes y en realidad no llegan a las esferas de la justicia. Nos resulta muy difícil alcanzar una sentencia favorable para las víctimas, primero por toda la parte social, ¿no? Y de miedo, que al final sentimos que estamos como defendiéndonos. Pero por otra parte, porque muchas veces es muy complejo trabajar con las herramientas que tenemos y sentimos que seguimos sin estar protegidas y protegidos. No sé si... La verdad es que muchas veces crea mucha frustración cuando te pones una denuncia por un discurso de odio, que sobre todo de las redes sociales, ¿no? Y te dicen muchas veces desde las fiscalías de odio que les parece muy mal, o sea, estas palabras que son muy moralmente reprochables, pero que no tienen entidad penal. Que no se consideran discursos de odio, y claro, eso crea pues, una frustración importante, y además si estas respuestas de la Fiscalía se hacen públicas, pues alimentan todavía más a quienes emiten esos discursos, porque le empoderan, ¿no? Diciendo, yo puedo aquí decir lo que me parece porque no me pasa, porque esto no es, o sea, estoy dentro de la libertad de expresión. En ese sentido, yo, que algo que se me ha pasado al hacer la exposición, siempre digo que muchas veces nos centramos solo en la vía penal, pero hay otras vías también que se pueden utilizar para luchar contra el discurso de odio desde el punto de vista jurídico, y por ejemplo con la vía civil, porque como ya he contado, el caso de Violeta Friedman, ella no puso una denuncia en el juzgado de guardia, en el juzgado de instrucción, es decir, ella no fue por la vía penal, ella lo que hizo fue demandar a la revista Tiempo por entender que se había vulnerado su derecho al honor, porque ella era una mujer judía, una mujer que había sufrido el holocausto en sus propias carnes, y además había perdido a su hermana y a sus padres asesinados allí. Entonces ella lo que hace no es denunciar, o sea, no es interponer una denuncia, sino interponer una demanda, es decir, se va a la vía civil. Y ya digo que lo que hace es interponer una denuncia, una demanda por vulneración del derecho a su honor. Y eso es una estrategia que nunca usamos, nunca utilizamos, siempre nos vamos directamente a la vía penal. Y hay que tener en cuenta que no solamente en cuestiones de discurso de odio, sino que hay un principio que te dice que el principio de intervención mínima del derecho penal. Y por ese principio de intervención mínima, cualquier denuncia se va a mirar con lupa para ver si realmente el derecho penal tiene que intervenir aquí, o es una cuestión civil, una cuestión incluso administrativa o laboral, ¿vale? Porque hay varias vías, o sea, no solamente está la vía penal, está la vía civil, como ya digo, de interponer una demanda por vulneración del derecho al honor. Además, como he mencionado, la sentencia esta de Violeta Friedman, una de las cosas que le dijeron la parte contraria, es decir, la defensa de la revista Tiempo, fue, bueno, pero esta señora, ¿quién es? Porque nosotros no nos hemos metido con esta señora, es que ni la conocemos. ¿Y por qué, cómo puede poner una demanda contra nosotros y nosotros? Y es lo que decía Miguel Ángel, es esa deshumanización de los colectivos, de las comunidades o de los pueblos, que hace que cuando un mensaje se transmite, un mensaje de odio, no hace referencia a una persona, sino que afecta a todo el colectivo, porque ya está metido ahí todo el mundo. O sea, cuando dicen los maricones, pues cualquier persona gay está ahí metida, ¿no? Los maricones transmiten el SIDA, ¿no? Pues ya cualquier persona que sea gay está agredida
y puede ser víctima de discriminación por esas palabras, aunque no se le haya mencionado con nombre y apellido. Con lo cual, cualquier persona que pueda leer un discurso que atente contra la dignidad de las personas LGTB, si es una persona LGTB, podría interponer una demanda contra el derecho a su honor como persona LGTB. Lo que pasa es que, claro, la vía civil tiene, bueno, pues, puede ser un poco más costosa por el tema de las costas si pierde, etcétera, ¿no? Que también puede hacerse una estrategia, puede decir, bueno, pues yo voy a pedir una cantidad simbólica para que luego, si pierdo, no me cueste mucho dinero, ¿no? Las costas de la parte contraria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego habrá personas que tengan el beneficio de justicia gratuita, con lo cual, aunque perdieran, no tendrían que pagar las costas. O sea, la vía civil también es una vía de la vulneración del derecho al honor, y eso nunca se ha hecho. Que yo sepa, bueno, en tema LGTB, nadie lo hace nunca. O, por ejemplo, la vía administrativa, imaginaros que el discurso de odio proviene de alguien de la administración pública. Pues lo que se puede hacer es utilizar la vía administrativa. Hay una cosa que se llama el recurso de responsabilidad patrimonial, que es cuando hay un anormal funcionamiento de la administración pública y se causa un daño a una persona, pues esa persona puede poner un recurso de responsabilidad patrimonial. En este caso, pues sería que el discurso de odio pues, le ha causado a esa persona pues, una vulneración de su derecho a su dignidad, a su honor. Entonces, bueno, pues esa persona pues, le pone un recurso de responsabilidad patrimonial contra la administración desde la que haya salido ese discurso. Si se pierde, que normalmente se pierden porque no te hacen caso, porque tiene que resolver la propia administración, pues se interpone un recurso contencioso administrativo. O sea, la vía administrativa, por ejemplo, o la vía laboral, si eso nos ha pasado dentro de nuestro trabajo, pues también se puede recurrir a la vía laboral, tanto dentro de la empresa, hablando con el comité de empresa, a no ser que sea la propia empresa la que te haya hecho el daño, o si no, pues interponer una demanda por vía laboral por vulneración de derechos fundamentales. O sea, también está la vía laboral. Lo que pasa es que siempre pensamos mensajes discriminatorios de este tipo, mensajes que nos hacen daño a las personas que tenéis, denuncia, ¿no? Cuando hay estas otras vías que se pueden explorar y se pueden utilizar y nunca se utilizan. Porque ya digo, no solamente el tema del LGTB, sino en cualquier tema, rige el principio de intervención mínima del derecho penal. Y ante cualquier duda, pues te lo van a echar para atrás. Te van a decir que lo sienten mucho, que moralmente son despreciables esas afirmaciones, pero que no pueden, o sea, por vía penal no tiene recorrido. Y luego además, y cuando creamos que realmente lo tiene, lo que tenemos que hacer es fundamentar y argumentar de una forma potente que eso es discurso de odio. ¿Cómo? Pues a través, como he dicho, de los argumentos o de los criterios, demostrando que se cumplen los criterios que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se considere eso delito de discurso de odio, bueno, delito de odio del artículo 510. Pero ya digo que muchas veces la vía penal, por ese principio de intervención mínima, por eso nos causa esa frustración, ¿no? Sí, bueno, yo quería decir, también estamos en un momento interesante en la vía legislativa porque parece ser que puede haber unas nuevas leyes, la ley antidiscriminatoria general, más la posible ley LGTBI. Vamos a ver en qué queda todo eso. Esperemos que esta legislatura realmente nos ofrezca nuevos instrumentos. Luego están las leyes LGTBI que hay en bastantes de las comunidades. Entonces, yo creo que es interesante que sigamos explorando esos caminos, como nos está contando Charo, que me parecen muy interesantes, y sobre todo que nadie... bueno, a veces hay que intentarlo. Si tú sientes que has sufrido un delito de odio, unas amenazas, hay que denunciar, hay que tirar por todas esas vías porque no les podemos dejar impunes. Y lo que preguntabas antes, yo creo que nunca es tarde para la prevención. El movimiento LGBT yo creo que está haciendo un esfuerzo extraordinario de acudir a los institutos, a los colegios, a transmitir un mensaje de igualdad, igual que hemos hecho desde el principio. Es que muchos jóvenes, lógicamente, y por bien, y gracias a que lo hemos conseguido entre todos, yo creo, no se acuerdan, pero es decir, los homosexuales al principio de nuestra democracia, de la transición y bastantes años después, éramos algo terriblemente despreciable.
por supuesto que nada para meter en un colegio, pero nada ni siquiera para que nos recibiera una institución. O sea, es que éramos algo como fuera completamente de la normalidad y de, vamos, algo que no se podía aceptar de ninguna manera. Y gracias a ese trabajo de sensibilización que ha hecho el movimiento LGBT, y por supuesto con las complicidades del movimiento feminista, de los sindicatos, de los partidos progresistas, etcétera, hemos ido cambiando esa realidad. Entonces nunca es tarde para seguir apostando por la prevención y por el discurso igualitario, y porque eso también cala. O sea, sabemos que hay una estrategia del odio, sabemos que hay unos enemigos que están intentando transformar nuestra sociedad plural y diversa en el horror del pensamiento único y de que solo hay una verdad. Pero nosotros tenemos que seguir esforzándonos por que nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros estudiantes tengan una visión diferente. Y eso lo tiene que hacer la sociedad en general, pero el movimiento LGBT es una parte de esa sociedad que tiene que trabajar en ese discurso igualitario. Pues nos quedamos con eso, con las recomendaciones desde lo jurídico, pero también desde el activismo, porque al final seguimos en la brecha. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos vuestro tiempo y por, bueno, pues compartir con nosotros aquellas cuestiones que también manejáis. Muchísimas gracias. A vosotras, Gracias muchas a vosotros. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que nos estáis acompañando en esta primera sesión. Hemos tenido un acercamiento a los delitos y discursos de odio muy interesante, que nos dan muchos datos y muchas pistas y conceptos o acercamientos a conceptos que muchas veces no son desconocidos. Y por nuestra parte agradecer, como decía, vuestra participación y vuestra implicación para trabajar, para hacer frente a los delitos y a los discursos de odio por LGBTI-fobia, especialmente teniendo en cuenta el contexto cuando se producen en redes sociales.